Soy maestro. Siempre soñé con serlo. Desde niño admiraba a los profesores, esa manera en que todos los escuchaban, cómo imponían respeto solo con entrar al salón. Cuando logré graduarme y conseguí mi primera plaza, pensé que lo había logrado todo. Pero la realidad fue muy distinta. Los alumnos no me respetaban, los padres me trataban con desprecio y la dirección apenas si me dirigía la palabra. Cada día salía frustrado, sintiéndome invisible, humillado. Llegó un punto en que empecé a odiar lo que antes amaba. No quería renunciar, pero tampoco podía seguir así. Fue una tarde, después de una clase donde me arrojaron un borrador a la cabeza, que caminé sin rumbo por las calles. Llovía. Estaba tan harto, tan derrotado, que terminé entrando a un bar casi vacío. Me senté solo, sin pedir nada. Un hombre se me acercó. No parecía camarero. Me habló como si me conociera. No estás aquí por casualidad. Yo puedo ayudarte. Lo miré extrañado, pero seguí escuchando. Dijo que podía hacer que todos me admiraran, que me temieran, que mi palabra valiera más que la de cualquier director. Solo tienes que decir que sí, dijo. Y yo dije que sí. No hubo contrato, ni firma, ni sangre. Solo un apretón de manos. Sentí un calor recorriéndome el cuerpo, como si algo dentro de mí despertara. A la mañana siguiente, volví a la escuela. Todo parecía igual, pero no era igual. Cuando entré al salón, los alumnos se quedaron en silencio. Me miraban con atención, con una mezcla de respeto y miedo. Uno se levantó y me ofreció su asiento. Yo no dije nada, pero por dentro sentí una euforia inmensa. Esa misma tarde, el director me llamó para felicitarme por mi trabajo. No lo entendía. No había hecho nada nuevo. O al menos eso creía. Con los días, mi presencia en la escuela se volvió algo casi sagrado. Nadie discutía mis decisiones. Otros profesores empezaron a consultarme como si fuera una autoridad superior. Los padres me enviaban cartas de agradecimiento. Y sin embargo, yo no hacía nada especial. Solo hablaba, caminaba, enseñaba. Pero todo lo que decía era tomado como verdad absoluta. Empecé a sentirme poderoso. Ya no era ese hombre invisible. Ahora todos me escuchaban. Todos me obedecían. Y eso me gustaba. Mucho. Al principio pensé que era suerte o que por fin estaban reconociendo mi esfuerzo. Pero luego comenzaron a pasar cosas raras. Una madre me pidió que ayudara a su hijo a pasar una materia y yo solo le puse la mano en el hombro al muchacho. Al día siguiente, el niño parecía otro. Más listo. Más enfocado. Como si hubiera despertado. Otro profesor enfermó repentinamente justo después de hacerme una burla frente a los alumnos. Y así siguieron las coincidencias. Pero yo no decía nada. Me sentía invencible. Casi bendecido. Una noche soñé con el hombre del bar. Estaba sentado en el escritorio de mi salón, sonriendo. Me dijo, esto apenas comienza. Me desperté empapado en sudor. No sabía si tenía miedo o emoción. Pero cada día que pasaba, me sentía más unido a ese poder. Ya no era solo respeto. Era control. Era dominio. Y aunque algo en mi conciencia intentaba advertirme, yo no quería detenerme. Por primera vez en mi vida, todos me miraban como yo siempre quise. Como alguien que valía la pena. Como alguien que no se cuestiona. Como un verdadero maestro. Empecé a disfrutar cada momento dentro de la escuela como nunca antes. No solo por el respeto que ahora recibía, sino por la forma en que todos parecían necesitarme. Si un alumno tenía problemas en casa, venían a mí. Si un profesor se sentía inseguro con su grupo, me pedía consejo. Cada palabra que decía era escuchada con atención, como si fuera una especie de verdad absoluta. Las miradas ya no eran de burla o indiferencia, eran de admiración o de miedo.
y aunque eso al principio me incomodaba un poco, luego comencé a desearlo más y más. Había algo extraño en cómo sucedían las cosas. Lo noté una mañana cuando un alumno que siempre me faltaba al respeto entró al salón cabizbajo, pálido, temblando. Me pidió perdón frente a todos. Yo no había dicho nada, ni lo había castigado. Solo lo había mirado el día anterior. Desde entonces supe que el poder que había recibido no era simbólico. Había algo más profundo actuando a través de mí. Empecé a experimentar con eso. Decía cosas al aire, pequeñas órdenes disfrazadas de sugerencias, y veía cómo se cumplían. Como si mi voluntad se hubiese vuelto ley dentro de esas paredes. Con el tiempo, los resultados académicos mejoraron notablemente. La escuela recibió reconocimiento estatal. Me ofrecieron un puesto de supervisor, pero lo rechacé. Quería quedarme ahí, en ese lugar donde me había vuelto indispensable. Incluso los padres comenzaron a tratarme con devoción. Me dejaban regalos, me invitaban a cenar, hablaban de mí como si fuera un líder espiritual. Pero dentro de mí, algo se revolvía. No era normal. Nadie debería tener ese tipo de influencia. Empecé a preguntarme qué era lo que había entregado realmente cuando le di la mano a ese hombre. Porque algo, sin duda, ya no era mío. Una tarde, mientras revisaba exámenes, me di cuenta de que podía saber qué iba a responder cada alumno antes de leer sus hojas. No solo eso, sabía lo que estaban pensando en ese mismo momento. Empecé a tener sueños que no eran míos. Veía cosas que pasarían al día siguiente con una precisión escalofriante. En una ocasión, predije un accidente entre dos estudiantes y cuando sucedió exactamente como lo soñé, sentí tanto poder como culpa. Pero ya no podía separarme de eso. Era parte de mí. Y lo peor es que lo necesitaba. Lo ansiaba. Ya no por respeto, sino por el control absoluto que me daba. Los profesores más antiguos comenzaron a incomodarse conmigo. Algunos renunciaron sin dar explicación. Otros empezaron a enfermar sin razón aparente. Uno, en particular, me acusó de manipular a los alumnos. Lo hizo frente a la dirección. Cuando terminó de hablar, se desmayó. Nadie supo qué pasó. Nadie me culpó. Pero yo lo sabía. Yo lo sentí. Fue como un impulso que salió de mí sin que yo lo provocara conscientemente. Era como si una parte oscura dentro de mí reaccionara automáticamente ante cualquier amenaza. A veces me miraba al espejo y sentía que mis ojos no eran los mismos. Como si alguien más viviera dentro de mí. En una ocasión, me quedé solo en el salón después de clases. Apagué las luces y me senté en el escritorio. Cerré los ojos. Escuché una voz. No fue clara, ni fuerte. Fue como un susurro que venía de todas partes. No decía palabras, eran más bien emociones. Me transmitía satisfacción, orgullo, hambre. No entendí del todo, pero supe que esa cosa, esa presencia, seguía ahí. Nunca se había ido. Y que yo, por más que me sintiera poderoso, no era el dueño de nada. Solo era el canal. El instrumento. Y aunque una parte de mí quería resistirse, la otra no podía esperar al siguiente día para volver a ser el centro de todo. Las cosas empezaron a cambiar también fuera de la escuela. Caminaba por las calles y la gente me saludaba con respeto, incluso desconocidos. Algunos bajaban la mirada al cruzarse conmigo, otros me pedían consejos sin saber quién era. Mis vecinos empezaron a evitar hacer ruido cerca de mi casa, como si algo en mí los mantuviera en alerta. Notaba cómo las conversaciones se detenían cuando yo llegaba a algún lugar. Al principio me parecía curioso, pero luego comencé a disfrutar ese silencio, ese espacio que se abría solo para mí. Era como si el mundo supiera que yo ya no era uno más. Una noche recibí una carta bajo la puerta. No tenía remitente. Era solo una hoja escrita a mano con una frase que me heló: recuerda que el respeto no es amor. Y la autoridad no siempre es tuya.
Sentí una incomodidad profunda, como si alguien me hubiera mirado por dentro. Revisé cámaras, pregunté a vecinos, nadie había visto nada. Esa noche soñé con el hombre del bar otra vez. Estaba de pie frente a mí, pero su rostro cambiaba constantemente, como si no tuviera forma fija. Me sonrió y me dijo, la admiración se gana. El temor se impone. Tú elegiste el temor. Y el temor nunca se apaga. A partir de ese día, los alumnos comenzaron a actuar de forma distinta. Ya no solo me obedecían, me temían. Bajaban la cabeza, no hacían preguntas. Las aulas se volvieron frías, tensas. Uno de ellos, un chico brillante, me pidió hablar conmigo después de clases. Me miró con valentía y me dijo que tenía miedo. Que algo en mí lo ponía nervioso. Que a veces, cuando yo pasaba cerca, sentía que no podía respirar. Lo miré sin decir palabra. Y sin querer, sentí como mi presencia lo aplastaba. El chico empezó a temblar y se fue sin esperar respuesta. Desde entonces, dejó de venir a clases. Los padres también cambiaron. Algunos dejaron de enviarme cartas. Otros evitaban invitarme a sus casas. Ya no recibía elogios, pero tampoco críticas. Solo silencio. Un vacío incómodo. Mis compañeros evitaban mirarme a los ojos. Un nuevo director llegó a la escuela y ni siquiera intentó cuestionarme. Al contrario, parecía trabajar solo para mí. Las reuniones de profesores se volvieron monólogos donde solo yo hablaba. Y aunque ese poder absoluto era lo que había deseado desde un principio, comencé a notar que estaba solo. No solo como figura de autoridad. Solo de verdad. Nadie quería estar cerca de mí más tiempo del necesario. Comencé a tener sueños cada vez más lúcidos. No eran pesadillas, eran recuerdos. Pero no míos. Eran de otros maestros, en otras épocas, con rostros que nunca había visto, haciendo pactos parecidos. Todos caían en lo mismo. Todos terminaban solos, enloquecidos por el mismo poder que yo ahora tenía. Uno de ellos me miraba desde un rincón oscuro y decía, esto no es respeto, es servidumbre. No eres maestro, eres verdugo. Me despertaba con esa frase clavada en la mente. Y aunque intentaba ignorarla, cada vez que un alumno me obedecía sin dudar, la recordaba. Intenté cambiar mi manera de enseñar. Fui más amable, más cercano. Pero no servía de nada. La energía era la misma. La presencia que me rodeaba imponía algo que no podía disfrazar. Era como si el trato estuviera vivo y no aceptara cambios. Como si el respeto solo pudiera venir del miedo. Y cuanto más intentaba regresar a ser el maestro apasionado de antes, más agresiva se volvía la sombra que me seguía. Los objetos se movían solos en el aula. Escuchaba voces en los pasillos cuando no había nadie. A veces, mis propias palabras salían con un tono que no era mío. Como si alguien más hablara a través de mí. Un día, sin buscarlo, me encontré en la biblioteca con uno de los pocos profesores que aún me dirigían la palabra. Era una mujer mayor, de esas que han enseñado toda la vida y que parecían inmunes a cualquier cambio. Me miró fijamente y me dijo en voz baja, lo que llevas encima no es nuevo. Yo lo vi antes, en otro maestro. Terminó solo y desapareció sin dejar rastro. Intenté reírme, fingir que no entendía, pero ella no se rió. Solo me entregó un viejo cuaderno, desgastado, sin nombre. Aquí está todo. Lo que pasa cuando crees que puedes controlar lo que no entiendes. Esa noche me quedé leyendo ese cuaderno. Era un diario, escrito por un maestro décadas atrás. Las palabras eran similares a las mías. El mismo deseo de respeto, el mismo pacto, los mismos síntomas. Poco a poco, el autor relataba cómo la escuela se fue transformando. Cómo su rostro ya no se reflejaba igual en los espejos. Cómo los alumnos comenzaron a tener los mismos sueños.
Al final del cuaderno, las palabras se volvieron desordenadas, como si el autor ya no pudiera pensar con claridad. La última frase me estremeció: ya no sé si soy yo quien enseña, o si algo me está enseñando a mí. Comencé a sentir que el tiempo pasaba de forma extraña. Los días en la escuela eran rápidos, como si todo fluyera sin pausas. Pero al salir, las horas eran lentas, pesadas. Como si estuviera viviendo en dos realidades diferentes. Una vez, revisando papeles, encontré un informe con mi nombre fechado un año antes de que yo empezara a trabajar ahí. Decía que el profesor había sido excelente, con un liderazgo natural, y que había transformado el ambiente escolar. Pero no había foto, ni firma. Solo mi nombre y una descripción que parecía escrita sobre alguien más. Me quedé mirando ese papel por horas, sin entender nada. Un alumno nuevo llegó a mitad de ciclo. Era diferente. Me miraba sin miedo. Me hablaba con naturalidad. No mostraba la misma sumisión que los demás. Al principio creí que era cuestión de tiempo, que terminaría cediendo como todos. Pero no fue así. Cada día parecía más firme, más inmune. Un día me preguntó si yo creía en el alma. Le respondí con evasivas. Entonces me miró y me dijo: lo que usted tiene no es suyo, y pronto va a querer volver a casa. No supe qué decir. Sentí que el aire se volvía más denso, que la luz del salón se volvía más amarilla. Me dieron escalofríos. Desde entonces empecé a notar detalles que antes no estaban. Un reflejo que no coincidía. Mi sombra proyectada hacia la dirección contraria a la luz. Alumnos que repetían frases que yo no había dicho en voz alta. Uno incluso escribió una redacción usando palabras que solo había pensado. Era como si ya no hubiera una barrera clara entre lo que yo era y lo que pensaba. Como si la entidad que había aceptado aquel día en el bar ya estuviera demasiado dentro de mí. A veces hablaba sin darme cuenta, escribía con mi mano sin recordar qué había puesto. Y lo más aterrador, comenzaba a gustarme. La escuela empezó a llenarse de una energía espesa, difícil de describir. Los pasillos parecían más oscuros, aunque las luces funcionaban. Algunos estudiantes se desmayaban sin razón. Otros lloraban en clase sin saber por qué. Y cada vez que algo así pasaba, todos me miraban. Nadie decía nada. Ni siquiera los padres reclamaban. Era como si todo se hubiera aceptado en silencio. Como si la escuela ya no fuera solo un lugar de enseñanza, sino un espacio gobernado por una fuerza invisible. Y yo ya no sabía si era el director de ese poder o solo su portavoz disfrazado de maestro. Una mañana, antes de que sonara el timbre, llegué más temprano de lo normal. Caminé por los pasillos vacíos, con la sensación de que alguien me seguía. No había nadie, pero cada paso mío parecía repetirse, como si una segunda sombra caminara detrás. Me detuve frente a la puerta del salón y vi algo que me heló la sangre. En el pizarrón, escrito con tiza roja, estaban las palabras «¿Quién enseña a quién?». No recordaba haberlo escrito. No tenía sentido que estuviera ahí. Borré las palabras rápidamente, pero durante toda la clase no pude dejar de pensar en ellas. Algo se estaba manifestando. Los alumnos empezaron a cambiar. Ya no solo me temían, ahora parecía que me adoraban. Uno de ellos dejó una figura tallada en madera sobre mi escritorio, un rostro que se parecía al mío, pero con cuernos. Cuando le pregunté qué significaba, me dijo: «Se me apareció en sueños». Me dijo que usted era especial. No supe cómo reaccionar. Ese mismo día, 3 estudiantes se desmayaron durante el recreo. Nadie supo explicar por qué. Yo intenté hablar con la directora, pero cuando llegué a su oficina, encontré su silla vacía y una nota escrita con mi letra: «Ya no necesitas permiso de nadie». Mis propios recuerdos empezaron a mezclarse. A veces, no sabía si había vivido algo o solo lo había soñado. Una vez me vi a mí mismo dando clases con los ojos completamente negros, rodeado de alumnos que repetían cada palabra como si fuera un rezo.
Desperté sudando, pero cuando llegué al salón, varios niños comenzaron a repetir exactamente las frases del sueño. Ni una más, ni una menos. Comencé a sospechar que el tiempo ya no funcionaba igual para mí. Que estaba en un bucle, o en una dimensión donde todo giraba alrededor de mi voluntad. O peor aún, de la voluntad de lo que habitaba dentro de mí. Una noche me encerré en la escuela. Quería enfrentar lo que fuera que me estaba consumiendo. Apagué las luces, me senté en mi escritorio y esperé. Cerca de las 3 de la mañana, escuché pasos. No eran de alumnos. Eran pesados, arrastrados. Una figura entró al salón. No tenía rostro, pero su silueta era la mía. Se sentó frente a mí y habló con mi propia voz: tú pediste respeto. Lo tienes. Pero no preguntaste el precio. Quise gritar, pero no pude. Quise moverme, pero algo me sostenía en la silla. La figura se fue deshaciendo en humo, dejando tras de sí ese mismo cuaderno viejo que la profesora me había dado, pero con nuevas páginas escritas. Desde ese día, el cuaderno escribe solo. Cada mañana encuentro nuevas entradas, describiendo cosas que no he vivido aún. Accidentes que pasarán, reacciones de los estudiantes, palabras que diré. Todo se cumple. He intentado dejar de leerlo, pero no puedo. Es como una adicción. Y aunque hay días en los que odio lo que me estoy convirtiendo, hay otros en los que siento orgullo. Porque todo está en orden. Nadie se atreve a cuestionarme. Nadie me interrumpe. Soy el centro de esa realidad. Pero cada vez que un alumno me llama maestro, lo que escucho realmente es otra palabra. Una que aún no quiero pronunciar en voz alta. Algunos alumnos comenzaron a tener los mismos sueños que yo. Me lo decían en voz baja, con miedo. Soñé que usted estaba en mi casa. Pero no era usted, era algo más. Uno de ellos se enfermó gravemente. Cuando fui a visitarlo, se negó a verme. Me gritó que lo dejara en paz, que ya sabía lo que yo era. Sus padres me miraron con temor, como si algo en su interior les dijera que no debía estar ahí. Volví a casa confundido. Pero al llegar, encontré sobre mi cama una carta sin remitente. Una sola línea escrita: mientras más enseñes, más lejos estarás de ti mismo. Y por primera vez, me sentí vacío. Después de esa carta, empecé a observar todo con otros ojos. Las paredes de la escuela parecían respirar. A veces, sentía que el edificio mismo me reconocía, como si tuviera conciencia propia y yo fuera parte de ella. En ocasiones escuchaba mi nombre susurrado por los ventiladores o en el crujir del piso de madera. Intenté volver a enseñar como lo hacía antes, con entusiasmo, con pasión, pero los alumnos ya no reaccionaban igual. Era como si esperaran algo más de mí, algo que ya no tenía que ver con conocimientos ni clases. Como si yo fuera una figura de poder más que un educador. Los espejos en los baños comenzaron a reflejar cosas que no estaban. No solo sombras o formas, sino escenas completas. Una vez, mientras me lavaba las manos, vi a toda mi clase parada detrás de mí, aunque el salón estaba vacío. Todos me miraban con ojos negros, sin pupilas, como esperando una orden. Me giré y no había nadie. Pero al regresar la vista al espejo, ahí seguían. Inmóviles. Silenciosos. La imagen se desvaneció lentamente, como niebla. A partir de ese momento, evité los espejos. No por miedo a lo que vería, sino por temor a acostumbrarme a lo que mostraban. Mis sueños se volvieron más claros, más largos. En uno de ellos, caminaba por un pasillo interminable lleno de retratos de maestros antiguos. Todos tenían los ojos cerrados, como dormidos. Pero al pasar frente a cada cuadro, uno por uno los iban abriendo. No me decían nada, pero su mirada estaba cargada de desesperación. Al final del pasillo, una puerta roja vibraba como si algo al otro lado intentara salir. No la abrí. No tuve el valor. Al despertar,
dibujé la puerta de memoria y la llevé al colegio. Un alumno la vio y me dijo que ya había soñado con ella. Y que él sí la había abierto. Con cada día que pasaba, sentía que perdía algo más de mí. Ya no recordaba con claridad el rostro de mi madre. No sabía la fecha exacta en que había empezado a enseñar. Había huecos en mi memoria, partes de mi vida que se borraban como páginas arrancadas de un libro. Empecé a escribir notas para mí mismo, a dejar grabaciones. Pero cada vez que las revisaba, las palabras sonaban diferentes, como si alguien más hablara con mi voz. Incluso la caligrafía en los cuadernos comenzaba a cambiar. De ser redonda y ordenada, ahora era angulosa, frenética, como si mis pensamientos no me pertenecieran del todo. Una tarde, mientras daba clase, un alumno se levantó sin que yo lo llamara. Caminó hacia el frente y me miró fijamente. No parecía en trance, ni poseído. Solo muy consciente. Me dijo: maestro, ya no le queda mucho tiempo. El respeto que quería ya lo tiene. Ahora toca pagar. Todos los demás alumnos permanecieron en silencio, como si nada extraño hubiera ocurrido. Yo no supe qué responder. El alumno regresó a su asiento y continuó escribiendo. Revisé su cuaderno después de clase. Estaba lleno de símbolos, no letras. Círculos, espirales, ojos dibujados en secuencia. Y al final, una frase en mi propia caligrafía: esto también es enseñanza. Los días dejaron de tener sentido. A veces era lunes, pero todos actuaban como si fuera viernes. O llegaba y el calendario marcaba fechas pasadas, repetidas. Como si estuviera atrapado en una rutina sin escape. La directora ya no aparecía. Los profesores evitaban mi mirada. Algunos padres retiraron a sus hijos sin dar razones. Los que quedaban eran cada vez más extraños, más callados, más obedientes. Ya no eran estudiantes normales. Parecían pequeños seguidores de una doctrina que yo nunca enseñé con palabras. Solo con presencia. Porque ahora entendía que el conocimiento no era lo que impartía. Lo que yo transmitía era algo más profundo, más oscuro y cada vez más difícil de controlar. Una mañana llegué al aula y no había nadie. Ni alumnos, ni profesores, ni sonidos. El silencio era tan espeso que podía sentirlo presionando contra los tímpanos. Pensé que era muy temprano, pero el reloj marcaba las 8:01, como siempre. Caminé por los pasillos, que ahora parecían más largos, como si el edificio estuviera estirándose por dentro. Cada puerta cerrada me devolvía mi reflejo, aunque no había ningún cristal. Era yo, pero también no lo era. Algo dentro de mí se movía con independencia. Algo que, tal vez, ya no necesitaba mi permiso. En la sala de profesores encontré una carta con mi nombre. No tenía remitente, solo un símbolo en la esquina, un ojo abierto dentro de un triángulo. La abrí con manos temblorosas. Decía: última lección. Hoy dejas de enseñar para comenzar a ser. Volví al salón. Esta vez estaba lleno. Pero no solo de alumnos, los retratos del sueño estaban allí, colgados en las paredes, con los ojos abiertos. Todos me miraban. Los alumnos también. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Y sin embargo, una tensión palpable lo llenaba todo, como si el aire mismo esperara. Entonces, la puerta roja apareció en el fondo del aula. No pintada, no dibujada. Era real. Vibraba, igual que en el sueño, como si algo vivo se agitara detrás. La vi abrirse, no por mí, sino por los propios estudiantes, que se levantaron al unísono y caminaron hacia ella, uno por uno, sin dudar. Ninguno volvió la vista atrás. Me quedé solo. La puerta seguía abierta. Me acerqué. Dentro, no había oscuridad, sino una sala idéntica a la mía, pero vacía. No había pupitres. Solo un gran espejo en la pared. Me vi reflejado. Pero no era yo.
Era el primer maestro del cuadro más antiguo, con sus ojos abiertos y una sonrisa sutil. Detrás, miles de ojos me observaban desde la oscuridad. Una voz, calmada y profunda, salió de mis labios reflejados. Ya no enseñas. Eres el mensaje. Entré. La puerta se cerró. Desde ese día, la escuela permanece abierta, aunque nadie recuerda haberla construido. Nuevos maestros llegan, creyendo que han sido contratados. Nuevos alumnos se sientan en los pupitres, aunque nadie los inscribe. Y en cada clase, alguien empieza a notar que las paredes respiran, que los espejos muestran más de lo que deberían, que el conocimiento tiene formas que no se nombran. Y a veces, cuando todo está en silencio, se escucha un susurro entre los ventiladores. Esto también es enseñanza.